A continuación tendremos la conferencia Licencias de Acceso Abierto del licenciado Luis Jorge Luis Reichenbach. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y se especializó en materia de propiedad intelectual en la unidad de posgrado de la misma institución. Es un mexicano abogado en la práctica de la propiedad intelectual. Es socio de Fulton & Fulton y Legal Co-Leader de Creative Commons en México. Sus esfuerzos hacia el movimiento de la cultura libre, acceso libre y de código abierto en México lo han convertido en una pieza clave de este movimiento. Jorge Luis, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por recibirme aquí en Infotec. Tenía mucho tiempo que no venía, pero siempre es un placer acompañarlos. Creo que de la primera vez que vine ahora son una institución mucho más madura, con más convocatoria que lo que recuerdo, lo cual me da más gusto todavía. Y si me permiten, creo que me van a prestar una presentación. Esto es algo novedoso para mí, nunca había llegado así que apareciera lo lo cual habla de la estupenda organización de este evento. ¿Sí está? Pero bueno, en lo que está, básicamente, como ya dijeron, hace alrededor de 10 años identificamos un movimiento internacional que era el movimiento de Creative Commons, que atendía una inquietud y una necesidad básica en el entorno cultural de emular un poco lo que se hacía en las instituciones, en la comunidad de software libre, que básicamente identificaron esta situación jurídica en la cual al momento de prever los derechos de autor no había este contexto digital que hoy tenemos y los mecanismos para hacerlo de los derechos de autor parecían un poco más restrictivos en un entorno digital en el cual las posibilidades se ampliaban de una forma muy dinámica y muy democrática, en el sentido que todas las personas que tenían computadoras pueden acceder a más información, a más productos culturales, con la ventaja de tener menos intermediarios y menos costos de distribución. En este sentido, en Estados Unidos hubo un momento en el cual los derechos de autor sufrieron una nueva prórroga del periodo de protección de los derechos de autor y hubo un caso muy sonado que era Denver versus Ashcroft, que justamente era una base de datos en línea que incluía publicaciones o obras literarias del dominio público, pero que cuando se extienden los derechos de autor a 70 años a partir de la muerte del autor en Estados Unidos, ven que algunos artículos que pensaban publicar no se van a poder publicar por esta extensión del periodo de protección de los derechos de autor. Como una reacción a esto, se pensó en una disputa jurídica. La ley nos da muchos mecanismos para resolver controversias. Una de ellas es desafiar a las leyes, que fue lo que pasó en Estados Unidos. Las desafió el maestro Lawrence Lessig, que dijo, bueno, esto no puede ser, está mal, el derecho no está para apropiarnos de todo, y especialmente de un recurso público como sería el dominio público. Entonces, a raíz de esta disputa, la cual se perdió, lo que se identifica es una necesidad de retomar el discurso en un entorno digital para la valoración de los derechos de autor. Me prestó Emilio Saldaña su bonita presentación. Para lo cual voy a proceder a explicarles qué es básicamente las licencias de Creative Commons. Si bien nosotros el trabajo que hicimos fue el de portar o ajustar las licencias a nuestro contexto jurídico, he escuchado que hablan de otro tipo de licencias, de otro tipo de instituciones. Mi opinión personal hoy en día es las licencias de Creative Commons juegan un papel histórico muy importante, tecnológico muy relevante y obviamente de aceptación por varias comunidades muy relevantes. Son las licencias con una mayor difusión y divulgación y es por ello que considero que me han invitado hoy por el impacto que han tenido, pero hay muchas licencias que permiten hacer lo que hace el Creative Commons
yo sí, como buen vendedor de Amway que soy, voy a hablarle de las bellezas de las licencias de Creative Commons, pero no crean que estoy excluyendo la posibilidad de otras licencias o incluso la generación de licencias por instituciones y demás, porque vemos que en un ecosistema la diversidad es lo que más nos ayuda a generar mejores soluciones, ¿no? Cancelar la posibilidad de generar otro tipo de soluciones más nos daña a largo plazo que lo que nos beneficiaría. Voy a asumir que este es el control y que apuntando a la computadora. Eso. ¿Cómo nace? Como les decía, el derecho a autor vigente establece un esquema en el cual todos los derechos están reservados. ¿Y por qué decimos esto? Porque es una realidad. Al momento de fijar una obra intelectual en un soporte material, el derecho a autor nace. Nace en ese momento, no hay que registrarlo, no hay que hacer más cosas para que la ley considere que en ese momento nacen los derechos de autor, y nacen un chorro de derechos de la fijación. En la fijación de una obra, un contenido cultural, artístico, literario, se da el derecho exclusivo a explotación, y esa explotación se da vía reproducción, copia, transmisión, divulgación, todo lo que acá mencioné está previsto por el derecho de autor, y todo eso está limitado y dado exclusivamente al titular de esta obra. Por eso, desde el momento que nacen las obras tienen esta protección, lo cual es algo que históricamente se logró por los artistas que decían que era muy complicado estar generando o gestionando registros y trámites para la protección de sus obras. El derecho lo resolvió de esa manera, al momento de fijarlo, en ese momento nacen los derechos. En ningún momento voy a decir que hay que evitar el registro de los derechos de autor, porque nos ayuda a tener una prueba, sobre todo de una fecha cierta del momento de la creación de las obras, y es un registro de buena fe que presume que el que solicita este registro es el titular de la misma. Para ello, el derecho de autor prevé que al nacer este derecho, el titular también tiene un derecho de decidir cómo va a circular la obra. Entonces ya vimos que nuestra legislación, que es muy similar a todas las legislaciones que están dentro de los acuerdos de la OMPI, vamos a tener un esquema similar. Nace en el momento de la fijación y la duración es toda la vida del autor, más 70 años. Bueno, los acuerdos internacionales dicen que cuando menos 50 años, vemos que en Estados Unidos hay 70. México es el país con la mayor extensión de derechos de autor, que para el caso de México son la vida del autor más 100 años a partir de su muerte. Y que si le vamos sumando que se cuentan a partir del año siguiente de la muerte, etcétera, etcétera, vamos a ver que es un periodo demasiado extenso. ¿Por qué digo que es extenso? Porque es más extenso que el periodo de protección que ha existido, que el periodo por el cual ha existido el derecho a autor. El derecho a autor, muchos reconocen que nace en la Gran Bretaña, con el Estatuto de la Reina Ana, hace 302 años más o menos, pero si consideramos que la primera disputa en materia de derechos de autor que se llevó con base a este ordenamiento, antes las ordenanzas eran locales, sería básicamente cada lugar tenía un derecho civil y a través del derecho civil se regulaba como propiedad privada. Lo que se buscó fue decir, bueno, si bien hay una herramienta que es la imprenta en este caso, también hay un derecho intelectual que deriva del trabajo, no de la inversión de capital. Entonces, si vemos que esto pasó 75 años después y que la resolución tardó mucho tiempo en llegar, pues vemos que el derecho de autor tiene aplicándose cerca de 200 años. Si un autor promedio, su vida más productiva, ustedes lo deben saber los investigadores cuando están en el doctorado o están muy frescos adquiriendo un andamiaje cultural, herramientas metodológicas y demás, vemos que la producción más creativa y más diversa se da entre los 25 y los 35 años. Después lo que hacemos es seguir generando sobre estos lineamientos que establecimos en nuestra etapa más creativa. La realidad es que nuestras mejores obras podremos pensar que están en esa rango de edad. Si le hacemos caso al INEGI, que deberíamos hacerle caso al INEGI, y vemos que la vida promedio es 72 años de un mexicano, vamos a ver que entre 35 y 72 hay entre 35 y 37 años. Le sumamos los 100 años, son 137 años. Pues vemos que garantizamos hoy la protección por un periodo muy cercano, es más cercano al periodo que tenemos viviendo los derechos de autor que a lo que
podemos especular que vamos a disfrutar de este derecho. De entrada, prevé que nos tenemos que morir para empezar a contar el periodo de protección, pero es que es un periodo muy extenso, ¿no? ¿Qué pasa con esto? La verdad es que nadie nace sabiéndolo. Un creador tiene un bagaje cultural que es sobre el cual construye. En investigación es muy común. Tomamos autores previos, de ahí las citas, tomamos el conocimiento que se ha generado, no tenemos que reinventar la rueda 100 veces, sería ridículo. Y lo que buscamos es justamente, cuando hablamos de ciencia, es la divulgación de este conocimiento. Para la divulgación de este conocimiento, lo que necesitamos es una buena gestión de derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque son activos de propiedad intelectual. Le hace patentes, marcas, derechos de autor, en temas literarios, fotográficos, videográficos y demás. Eso es lo que estamos teniendo en nuestro poder para generar una mayor divulgación de este conocimiento. Afortunadamente, en este esquema, lo que encontramos es una necesidad de dar permiso. Primero, ya vimos que la ley prevé cómo apropiarnos de este conocimiento, pero también prevé contratos de cesión, obras por encargo, licenciamientos, una serie de posibilidades para generar que esta dinámica se dé. Porque lo que la ley prevé es que si no se están dando estos permisos, estas transferencias de titularidad de los derechos, lo que vamos a hacer es estar infringiendo la ley. Y bueno, en una institución académica nunca veremos que es bueno infringir la ley, ¿no? No vamos a decir, liberaremos los datos porque es importante para la sociedad. No, lo que vamos a decir es, encontremos la fórmula en nuestro esquema jurídico para liberar este conocimiento. Lo que la ley prevé, como les mencionaba, es cesiones, figuras de obra por encargo o trabajo hecho bajo contrato, prevé licenciamientos, prevé cesiones, y dentro de estas marco, lo que encontramos son las licencias. Las licencias Creative Commons nacen, como les decía cuando empezamos a platicar, del movimiento del software libre. Se ve que hay una solución en este sistema legal para beneficiar una mayor circulación de las obras y contenidos culturales. Si bien los programas de cómputo están en un ámbito muy definido, que es de los ordenadores y las computadoras, hace 10-15 años que se empezó a tomar una mayor uso, una cotidianidad con las tecnologías de la información, pues vemos que cualquier persona con un smartphone puede tomar una foto, eso es una fijación, y crea ya unos derechos de autor. Pero no solo eso, hay gente que genera sus blogs, ustedes han escuchado más que yo de los repositorios personales o de la auto publicación o este tipo de cuestiones. Y la verdad que eso ha generado mayor difusión, mayor divulgación, mayores citas, muchas cosas, una dinámica que ustedes conocen mejor que nosotros. Y lo que sí no puedo decir es que todo eso se puede hacer así nomás porque se nos ocurre. Hay trabajos de terceros que no podemos estar publicando, mucha gente ilustra sus trabajos con fotografías, no sé, estamos hablando aquí con gente de biología, van, toman una foto y dicen, es que ese pescado nadie lo encuentra, este buzo es el único que lo tiene en su cuenta de Flickr, va para acá. Está público, está en la red, lo puedo utilizar. Pues básicamente lo que la ley dice, no, lo que tienes que hacer es pedir permiso, y si no tienes permiso estás violentando. Esto, fotografía, video, audio, texto, lo que se les ocurra, está previsto en la ley. Lo que genera Creative Commons es una forma para que los autores, de forma voluntaria, marquen sus contenidos como un contenido con una autorización para el uso. Y tenemos que pensar en las licencias de Creative Commons no como una, sino como varias. Nos da varias opciones, que es... ¿Cómo va? Es el mejor teatro que he hecho digital. Sí, por favor. ¿Al otro lado? Una vez. Bueno, algunos derechos reservados. El autor o titular de los derechos es no porque alguien diga, a mí me gusta mucho YouTube y no me gusta que esté con derechos de autor, voy a tomar el video y lo voy a licenciar bajo una licencia de Creative Commons. No, eso no se puede. Bueno, sí no se puede, como hay gente que ha vendido la Torre Eiffel sin ser el dueño de la Torre Eiffel. Pero las consecuencias y los remedios legales son los mismos. Es nula esa autorización porque el que la hizo no tenía las facultades para hacerlo. ¿Te molesto con la que sigue, por favor? Y bueno, un poco lo que les decía, vemos todo este contexto, Google, LinkedIn, marcas que muchos conocen en el área de software libre, en el área de software propietario,
En el área de compartir imágenes, que como les decía está Flickr ahí, digo, son marcas que muchos conocemos que se benefician. Wikipedia, ¿no? Wikipedia, como ejemplo, nace con una licencia propia y después ajustar los contenidos a la utilización de una licencia Creative Commons, que ahorita les voy a decir por qué es importante o por qué es útil usar una licencia Creative Commons. Fue un trance muy traumático. ¿Te molestas con la que sigue, por favor? ¿Qué serían algunos derechos reservados? Todos estos derechos están reservados para el titular de los derechos, perdón. Copiar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente la obra, realizar obras derivadas, todos estos son parte de los derechos que les decía que les otorga el derecho de autor a los creadores. Lo que hacen las licencias de Creative Commons, ¿te molesto con la que sigue? Es hacer un sistema de licenciamientos, no es solo la licencia. O sea, si ven la GNU, si ven la licencia de MIT, si ven la licencia de cualquiera de estas instituciones, que hay un montón, lo que hacen es, hacen un texto muy extenso en el que prevén quién es el titular, quién puede autorizar el uso, en qué condiciones se autorizan los usos, qué no se considera uno de esos usos autorizados, etcétera, etcétera. Pero es solo el texto, ¿no? Lo que hace Creative Commons es, como bien lo menciona Isu en su presentación, es basado en capas. Y son 3 capas. Y son 3 capas pensadas en este contexto que le está diciendo que es un entorno digital. El primero es, el derecho de autor hace 20 años nadie hablaba de eso. ¿Por qué? Porque la misma explotación de las obras y la copia de las obras preveía una degradación. Y la misma ley prevé que podamos hacer copias autorizadas en cierto contexto. Pero los que recuerdan los 80s y los cassettes que se grababan con una selección de canciones y algún verso romántico ahí, te amo mi amor, que es este cassette, recordarás nuestra primera cena, y con esta canción nuestro primer baile, etcétera, etcétera. Lo grabamos de un vinil lleno de hits, ¿no? De la estación de radio, ¿no? Y si ese cassette lo volvíamos a copiar, se degradaba más. Entonces, la misma tecnología impedía que fuera muy lucrativo generar la copia y esperar que esto fuera útil de alguna manera. Lo mismo pasa con las fotocopias Xerox, ¿no? Hoy lo que todo el mundo usa PDFs, está ahí en nuestro centro. Pero incluso los contenidos son mucho más útiles cuando no los encerramos en estos contenidos y solo tenemos la información y los metadatos para encontrarlo. Entonces, la primera capa es esta licencia, la segunda es, ahí dice Human Readable, que es entendible por los seres humanos, como decía hace 20 años nos pensábamos, hoy está en todos lados. Antes de darle sí a Facebook tenemos que renunciar a todos nuestros derechos, eso dicen ellos, pero vale la pena entrar en el análisis de lo que se está licenciando y por qué. La lógica de Facebook es, si tú no me das permiso yo no lo puedo compartir con tus amigos. Tiene una lógica, pero hay veces que uno lo lee y dice, parecería ridículo y leonino, pero bueno, cada licencia hay que analizarla, pero el centro de esto tiene que ver con las autorizaciones de la gestión de estos contenidos. Entonces, la gente tiene que saber, bueno, está bien, entiendo que hay este texto legal, entiendo que hay un andamiaje jurídico, pero yo como persona nada más necesito saber, ¿la puedo usar sí o no? Y si la puedo usar, ¿en qué contexto la puedo usar? Ya vimos que la ley prevé, no hay autorización, no hay permiso, en teoría no lo deben usar. Hay ciertos casos de limitaciones, pero bueno, les van a hablar genios del derecho a autor en la ponencia que sigue, seguramente se los mencionarán. Después de resolver eso, lo que se hace Creative Commons hace una iconografía muy sencilla de entender, pero además hace un texto claro de tiene la autorización de copiar en un entorno no comercial. Por eso les decía, no es una licencia, son varias licencias. Ahorita vamos a ver el esquema de opciones que da Creative Commons. Pero básicamente ese es el Human Readable, es una ficha en la que claramente se explica qué se puede y qué no se puede hacer. Y el tercero y más importante es el código que entienden las máquinas. Que yo sí creo que esta es la ventaja de las licencias de Creative Commons y que además empezó hace más de 10 años, que es justamente el uso de los metadatos. Las licencias de Creative Commons generan los metadatos que permiten que las máquinas encuentren contenidos autorizados. Uno de esos puede ser la copia o puede ser la reutilización en otro texto o en otra obra derivada y otra puede ser en un ámbito comercial o no, otra puede ser para lo que los puristas de Linux o de software abierto, perdón, dirían
que es, si yo te presto algo, lo que tú hagas con eso lo tienes que prestar en las mismas condiciones, y es el famosísimo hack que encuentran la comunidad de software libre, que es ir liberando los contenidos, ir garantizando que alguien no se aproveche de algo que se libera. ¿Te molesto con la que sigue, por favor? Entonces, el código legal es el texto completo, como se los decía, que lo lean los humanos y que lo lean las computadoras. Es, miren qué interesante. En efecto, Aaron Swartz hizo programó las licencias. Como comercial hay un documental en Netflix ahorita de Internet Void. Él tenía 12 años cuando se gestó esto. En algún momento descargó todas las bases de datos de artículos científicos, no me acuerdo qué universidad, pero una universidad grande de Estados Unidos, y amenazó con liberarlos para que todo el mundo los pudiera consultar. Hace rato mencionaba que había bases de datos que eran muy caras, que si era el costo por artículo o si era mejor pagar la licencia por todo. Lo que él quería hacer era justamente liberar. Derivado de eso, el FBI inició lo que sería aquí una denuncia penal en su contra. La verdad es que le pusieron mucha presión y acabó suicidándose, ¿no? Uno de las personas que gesta la gran maravilla que es las licencias de Creative Commons, en este espíritu de la libertad del conocimiento, acaba siendo como una de las primeras víctimas, uno de los primeros mártires. Entonces, esta última parte yo creo que es la más relevante, es lo que permite a Google buscar. Google busca indexar, o sea, dentro de los índices que tengan metadatos de Creative Commons. Flickr también lo hace. Muchísimas bases de datos de repositorios abiertos buscan con estas licencias, porque es la forma más fácil de decirle a las máquinas cuáles son las autorizaciones que existen. ¿Te molesta con la que sigue, por favor? Entonces, las licencias de Creative Commons, aquí dice las de México, pero en general las de Creative Commons son las que siguen. La primera es, todas las licencias dan la atribución. Este es un derecho moral, se tiene que reconocer al autor, pero no solo da el reconocimiento al autor, o no solo exige el reconocimiento al autor, sino que genera mecanismos para localizar fácilmente al autor. Entonces, uno cuando llena la petición de los códigos para generar un código para adicionar un contenido o un objeto en línea, también da cómo quieren ser citados, que hace rato lo mencionaban, dónde quieren ser el vínculo para la consulta del documento original y dónde podemos localizar al titular de los derechos para, en caso de requerir nuevos, mayores permisos que los que otorgan la licencia, se puedan gestionar directamente, ¿no? Que en un contexto en el que, sálvese quien pueda, es muy complicado decir, bueno, encontré el artículo, pero ¿dónde está él, no? Bueno, si está en una universidad en África, lo puedes explicar con un correo, te puede dar tu autorización y ya lo gestionas directamente, ¿no? Eso también facilita. ¿La que sigue? Podemos escoger si se va a dar un uso comercial o no. ¿Qué podría ser un uso comercial? Lo vas a meter en un libro y lo vas a vender, o lo vas a dar gratuitamente o en un repositorio abierto. La opción nos daría si es o no comercial. El que sigue, estos son los códigos que les hablaba hace rato. Sin obras derivadas es, por ejemplo, en una foto es, sí, nomás por favor, no modifiques la foto, ¿no? No la recortes, no nada, es mi expresión artística, así quiero. Si quieres ese permiso, nada más respeta que es como es la que sigue. Compartir igual, que es parte de lo que les comentaba, es, yo quiero que la obra que se haga derivada de mi obra tenga las mismas autorizaciones o no. ¿Y cuál es la que sigue, por favor? Entonces, en estas 4 opciones, lo que vamos a decir es siempre reconocerás al autor, puede o no ser con uso comercial, puedes otorgar o no la autorización para obras derivadas, y en caso de compartir con obras derivadas, esas obras derivadas deberán ser o no autorizadas con las mismas condiciones que yo dije, como una obra original. ¿Te molesta con la que sigue? Entonces, esto es lo que les decía hace rato con el Human Readable, o que las personas lo pueden leer. Esto es lo que uno ve cuando ve una licencia de Creative Commons. Si es la atribución, te va a decir, eres libre de copiar, compartir, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra, hacer uso comercial de esta, hacer obras derivadas, bajo las siguientes condiciones. La única condición es, reconoce la autoría de la persona que la da. La que sigue, perdón. La siguiente licencia es atribución sin derivadas.
que la única condición sería no puedes hacer obras derivadas. No podrías hacer una compilación, no podrías modificar la fotografía, no podrías editar el video. Lo puedes distribuir, comunicar y demás, pero sin obras derivadas. La que sigue, ya. Bueno. Atribución no comercial, lo mismo, sin hacer un lucro, la que sigue. Y la otra es sin lucro, sin obras derivadas. ¿Ya? ¿Acabamos? Sí va. No quedan 5 todavía. No comercial, bueno, son las combinaciones, si quieres nos las saltamos. Lo último va a ser el discurso de piso. Quizá el único mensaje que me gustaría darles es A, llevamos más de 15 años discutiendo los derechos de autor a nivel superior en este país. B, acaba de haber una reforma legal que reconoce la necesidad y el objeto, que ya lo decía la ley, de las instituciones de nivel superior, de fomentar en la divulgación del conocimiento. Tercero, se reconoce que los recursos públicos son para el beneficio de la sociedad, no para el beneficio de entes privados. Y por último, ya las instituciones son lo suficientemente maduras para empezar a gestionar estos permisos vía los contratos con los investigadores, vía las sesiones que requerirían para obtener la autorización para divulgarlos. Y tercero, la necesidad de que el conocimiento que se gestione en el nivel superior llegue a la sociedad en general. Entonces, por mi parte, creo que he hecho énfasis en los beneficios de las licencias de Creative Commons, pero también creo que es importante iniciar un diálogo sobre la necesidad o posibles necesidades que no se atienden con este sistema y que deberían de cada institución ir pensando en cómo lo van a solucionar dentro del nuevo marco legal que tiene nuestro país para los repositorios académicos de nivel superior. Yo sé que ya no tengo tiempo, pero no sé si hay una sesión de preguntas y respuestas. O... le vamos a pedir una disculpa al licenciado Jorge Luis. Ya se nos acabó el tiempo y lo que sí le pediríamos es que nos regalara su dirección de correo electrónico para poderle hacer consultas de manera directa. Esa no es. No, esa es la de piso. Somos voluntarios, se divide el capítulo la gente de Public, de Diputación Pública, que sería PISU, ideal para hablar en este tipo de eventos, y de Felipe y yo, que somos la parte legal del proyecto, pero bueno, estamos todos en nuestras órdenes, sus órdenes. Este es el correo de Emilio, el mío sería jorge@fulton.mx, estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Jorge, Fulton.mx. Jorge@fulton.mx. Muchas gracias. Gracias y Licenciado Jorge, muchas gracias. Le entregamos un diploma, le agradecemos